Buenos días queridos suscriptores, para más relatos como este, denle like y comparte. Sin más, comenzamos. Mi madre comenzó a enfermar sin aviso, como si algo le hubiera mordido el alma. Primero fueron los dolores de cabeza, tan fuertes que tenía que acostarse en la oscuridad. Después vinieron los vómitos y los moretones, unos círculos verdosos que aparecían en sus brazos y en las piernas, sin que se golpeara con nada. Los doctores no encontraron explicación, le hicieron estudios, radiografías, análisis de sangre, pero todo salía bien. Decían que era estrés, que debía descansar, aunque yo sabía que no era eso. Cada día la veía más delgada, con los ojos hundidos y los labios resecos, como si algo se la estuviera comiendo desde dentro. Vivíamos en una casa vieja, de 2 pisos, en una colonia tranquila donde todos se conocían. El lugar tenía paredes gruesas, pintura descarapelada y una escalera angosta de madera, que crujía con cada paso. Mi padre nos había dejado años atrás, cuando mi hermana era apenas una niña. Desde entonces sobrevivíamos con el taller de costura que mi madre tenía en la sala. Las vecinas nos llevaban ropa para ajustar o bordar, y con eso comíamos. Éramos 3, mi madre, mi hermana y yo. Ella siempre se levantaba temprano, tomaba su café y se sentaba frente a la máquina a pedalear, pero desde que comenzó con la enfermedad, las costuras se fueron amontonando sobre la mesa y los días se hacían más largos. Todo cambió cuando llegó la nueva vecina. Era una mujer de unos 60 años, delgada, de cabello gris y voz suave. Se mudó a la casa de al lado, la que había estado deshabitada mucho tiempo. Recuerdo haberla visto por primera vez una tarde en que barría su patio. Lo extraño era que no lo hacía como las demás personas, lo hacía de noche, con una escoba de ramas y un cubo de metal donde tiraba lo que recogía. Además quemaba hierbas, el humo olía a algo amargo, como cuando se tuesta ruda. En sus ventanas colgaba frascos de vidrio con líquidos turbios, y dentro se veían cosas flotando, flores secas, pedazos de tela, algo que parecía cabello. Al principio no nos importó, pues en el vecindario había gente de todo tipo, y la señora parecía tranquila. A veces saludaba con una sonrisa breve, otras simplemente observaba en silencio desde su puerta. Sin embargo, noté que cada vez que nos cruzábamos con ella, mi madre pasaba la noche enferma. Era como si el saludo la debilitara. Un día regresó de comprar pan y empezó a temblar. Tenía los labios morados, la piel grisácea y los ojos sin brillo. No había forma de explicarlo, pero yo sentía que esa mujer tenía algo que ver. Una tarde estaba limpiando debajo de la escalera, cuando encontré una bolsa de tela, amarrada con un hilo rojo. Estaba húmeda, con un olor a tierra podrida. La abrí con cuidado y vi dentro mechones de cabello, pedazos de uña y tierra oscura, mezclada con algo que parecía grasa. Se me revolvió el estómago, y pensé en tirarla, pero algo me hizo guardarla envuelta en una servilleta. La escondí en una caja, convencida de que alguien nos quería hacer daño. No le dije nada a mi madre ni a mi hermana, porque ya teníamos suficiente con las medicinas y el miedo. El perro fue el primero en notarlo. Se llamaba Bruno, un mestizo que habíamos rescatado de la calle. Siempre dormía en la entrada de la casa, pero esa semana empezó a comportarse extraño. Ladraba hacia la escalera, gruñía mirando el rincón más oscuro, y por las noches se quedaba mirando fijo, sin moverse, como si viera algo que nosotras no. Luego dejó de comer, y 3 días después lo encontramos tirado junto al lavadero. No tenía heridas, ni espuma, ni señales de haber sufrido, simplemente estaba muerto. A mi madre se le salieron las lágrimas cuando lo vio. Dijo que era una desgracia más, que seguro el perro había comido algo del patio, pero yo recordé la bolsa y sentí un nudo en la garganta.
Esa misma tarde, sin decir nada, tomé una pala y salí al patio trasero, cavé un hoyo junto al árbol y enterré la bolsita. Pensé que así me desharía de lo que fuera que trajera dentro, que todo volvería a la calma. Pero esa noche, mientras todos dormían, escuché pasos bajando la escalera. Era un sonido lento, pesado, como si alguien descalzo pisara cada peldaño con cuidado. Me quedé quieta en la cama, conteniendo la respiración, esperando escuchar la voz de mi madre o de mi hermana. Pero no se oía nada más, los pasos llegaron hasta el último escalón y se detuvieron. El reloj de la sala marcaba las 2 de la madrugada, pasaron unos segundos, y luego escuché un crujido, como si la madera se quejara del peso. No quise mirar, no quise moverme, pues sentí que si lo hacía, vería algo que no debía ver. A la mañana siguiente bajé temprano, todo parecía normal. El sol entraba por la ventana, la cafetera humeaba y mi hermana preparaba pan con mantequilla, pero en el piso, junto al primer escalón, vi algo que no había estado ahí antes, un rastro de tierra húmeda, marcado con huellas pequeñas, como las de un niño descalzo. Nadie más pareció notarlo, así que tomé el trapeador y limpié sin decir nada. Mientras lo hacía, miré hacia el patio y me pareció que la bugambilla estaba más marchita que nunca, como si lo que enterré estuviera absorbiendo la vida del jardín. Desde entonces, cada noche los pasos regresaron, siempre comenzaban igual, desde el segundo piso hacia abajo, hasta detenerse frente a la sala. Pero no había nadie, no había explicación, pero el aire en la casa se volvió pesado. Mi madre dormía mal, sudaba frío y se despertaba con marcas en los brazos, como si alguien le hubiera apretado la piel. Mi hermana empezó a tener pesadillas, y yo, que trataba de mantener la calma, sabía que todo había comenzado el día que la vecina se mudó al lado. Esa noche antes de dormir, miré por la ventana de mi cuarto, en el patio de la vecina, el fuego de una lata ardía débil, iluminando su silueta encorvada. Movía los labios, murmuraba algo que no alcanzaba a entender. A su alrededor, había frascos colgando y humo blanco que se elevaba despacio. Me quedé observándola hasta que apagó la llama. Cuando el patio quedó oscuro, regresé a mi cama y supe que ya no habría descanso, porque cada vez que cerraba los ojos, los pasos volvían a sonar, bajando la escalera, uno tras otro, hasta detenerse justo frente a mi puerta. El cuerpo de mi madre comenzó a cubrirse con manchas oscuras, primero del tamaño de una moneda, luego como puños cerrados. Al principio eran solo sombras en la piel, pero después se abrieron y sangraban al tocarlas, ya las vendas no bastaban. Cada mañana lavaba las sábanas manchadas y el colchón se empapaba de ese olor entre hierro y humedad vieja. Ya no podía levantarse, pasaba los días mirando el techo, respirando con dificultad, mientras mi hermana le pasaba paños con agua fría, para bajarle la fiebre. Tuve que conseguir trabajo en un restaurante, de mesera en el turno nocturno, dormía poco, comía cualquier cosa y regresaba antes del amanecer. Mi hermana quedaba sola cuidando a mi madre, aunque apenas tenía 14 años. Me dolía dejarla, pero no había alternativa. Los medicamentos eran caros y los doctores insistían en que el tratamiento debía continuar. Desde que empecé a trabajar, la casa se sintió más vacía, más pesada. Cada mañana, al regresar, encontraba la escalera cubierta de tierra húmeda. La limpiaba sin decir palabra, sabiendo que nadie había salido durante la noche. Las huellas parecían de pies descalzos, marcadas desde el primer peldaño hasta el último. El olor a podredumbre se volvió constante, venía del cuarto de mi madre, aunque ella decía que no olía nada. El aire era espeso, como si alguien hubiera enterrado algo dentro de la casa. Por más que abríamos las ventanas, el olor regresaba, se impregnó en la ropa, en las cortinas, incluso en el cabello.
En las noches, cuando intentaba dormir, escuchaba el zumbido de las moscas detrás de las paredes y a veces el crujido leve de la madera de la escalera, como si alguien la pisara con cuidado. Una madrugada llegué antes de tiempo, encontré a mi hermana dormida en el sofá, con la televisión encendida. En la pantalla solo había ruido blanco, así que apagué el televisor y fui directo al cuarto de mi madre. Desde el pasillo vi una figura encorvada junto a su cama, inmóvil. Pensé que era ella, que había logrado levantarse, y le hablé en voz baja, pero me no contestó, así que di un paso más y el suelo crujió. La figura pareció enderezarse un poco, encendí la luz y el cuarto quedó vacío. Mi madre dormía profundamente, con la respiración agitada y el rostro pálido. El corazón me golpeaba el pecho, revisé todo el cuarto y noté que el aire estaba más frío, y en el buró había un vaso con agua, pero dentro flotaba algo. Lo miré de cerca, una especie de cera derretida con un hilo negro enredado. No era algo que yo hubiera dejado ahí. Busqué más y encontré frascos con líquidos oscuros en distintos lugares. Uno detrás del refrigerador, otro dentro del armario de la cocina y el peor de todos, uno bajo la almohada de mi madre. Tenía el vidrio empañado y un tapón de corcho. Lo tomé y lo sacudí un poco. Al romperlo contra el fregadero, un olor a sangre me revolvió el estómago. Dentro había cera, dientes pequeños y algo que parecía un pedazo de piel. Me temblaban las manos y corrí al patio para arrojar los restos, y cuando llegué a la bugambilla, vi que la tierra estaba removida, justo donde había enterrado la bolsa. El suelo estaba abierto, como si alguien hubiera escarbado en la noche. No había rastros del trapo ni del hilo rojo, solo el hueco, húmedo y negro. Pasé el día intranquila, la verdad no podía concentrarme en nada y en el trabajo me la llevé pensando en lo que había encontrado. Cuando volví a casa, el olor era peor y mi madre deliraba. Decía cosas sin sentido, nombres que no reconocía, y le temblaban las manos. Decidí ir con la vecina, tenía que verla de cerca, entender qué hacía por las noches. Crucé la reja de separación entre patios y toqué la puerta. Pero nadie respondió, así que caminé por el costado de su casa hasta el fondo, y ahí la vi. Estaba de espaldas, frente a una cubeta metálica, vertiendo un líquido negro que soltaba vapor. Murmuraba palabras que no comprendí, pero su voz era firme y pausada, como si recitara algo aprendido de memoria. Alrededor de ella, en el piso, había más frascos, algunos con agua oscura, otros con flores marchitas flotando. Me quedé observándola sin moverme, y de pronto, levantó la cabeza, giró apenas el rostro, y sentí que me miraba aunque no alcanzaba a verle los ojos. No supe qué hacer, solo di un paso atrás y regresé a mi casa. Esa noche, nada funcionó, ni las oraciones, ni las luces encendidas, ni el radio que dejé sonando para no escuchar los ruidos. A medianoche, el primer foco del pasillo explotó, luego el de la sala, y después el de la cocina. El ruido seco del vidrio al romperse me hizo saltar de la cama, fui hasta la puerta y miré hacia abajo. El reflejo del microondas me devolvió mi propia imagen, pero detrás de mí se veía algo más, una silueta parada en el primer escalón, quieta, con los brazos caídos. El aire se volvió helado, cerré la puerta con fuerza y corrí a mi cuarto. Escuché el chirrido de la escalera, el mismo sonido que me había acompañado desde aquella noche en que enterré la bolsa. Los pasos subían lentos, golpeando la madera con un ritmo que parecía medir el tiempo. Uno tras otro, sin prisa, hasta detenerse justo frente a mi habitación. Me recosté con la espalda contra la pared, con el corazón latiendo tan fuerte, que apenas podía respirar, pero el silencio duró apenas un instante. Luego los pasos continuaron, bajando despacio, como si la cosa que subía,
Quisiera asegurarse de que sabía que estaba ahí. Esperé así, hasta que la primera luz del amanecer entró por la ventana. Cuando me atreví a mirar, el pasillo estaba vacío, pero el olor a tierra húmeda seguía en el aire, impregnado en la madera, como si algo hubiera estado caminando toda la noche, subiendo y bajando la escalera. No sabía a quién acudir, y la verdad es que la salud de mi madre empeoraba y el dinero no alcanzaba para más doctores. Una tarde, recordé a mi tía Luisa, hermana de mi madre, que vivía en otro estado, así que la llamé y le conté todo, sin omitir nada, las manchas, los olores, los frascos, los pasos en la escalera. No dudó en venir y llegó 3 días después, con una maleta pequeña y una expresión dura. Apenas vio a mi madre, se quedó inmóvil, se acercó al borde de la cama, levantó la cobija y observó las heridas, me miró sin hablar, pero su rostro decía lo que estaba pensando. Esto no es enfermedad, dijo al fin, con voz baja, es un trabajo de entierro. Sentí un vacío en el estómago, pues no entendía del todo, pero algo dentro de mí sabía que tenía razón. Le mostré los frascos que había guardado, los extendí sobre la mesa del comedor, cada uno envuelto en un trapo. Mi tía los fue abriendo uno por uno, sin miedo, revisando su contenido. Dentro había cera negra, restos de uñas, trozos de tela con nombres escritos y un líquido espeso que olía a hierro. Estos frascos se usan para absorber la vida de una persona, me explicó. Es brujería antigua, alguien los entierra cerca de la casa o los deja donde duermes. El aire se volvió más pesado con cada palabra, revisamos toda la casa, desde la cocina hasta los cuartos, pero nada parecía fuera de lugar, hasta que mi tía se detuvo en la habitación de mi madre, se arrodilló y miró debajo de la cama. Me pidió una linterna y al iluminar el fondo, se vio una caja de madera, cubierta de polvo. La sacamos despacio, dentro había muñecos de trapo atados con hilos de colores, algunos con alfileres clavados, y en la tela estaban escritos nuestros nombres, pero faltaba el mío. Mi tía cerró la caja con fuerza, y me dijo que eso explicaba por qué yo seguía con fuerzas, mientras las demás se debilitaban, era como si esa mujer no pudiera alcanzarme por completo. Me pidió que no llorara, que no mostrara miedo. Buscó una cubeta, le echó alcohol y dijo que había que quemar todo esa misma noche. Esperamos a que cayera el sol, y mi tía colocó los muñecos, los frascos y los trapos en el centro del patio. Trajo una vela, la encendió y comenzó a rezar en voz alta. Las llamas prendieron rápido, y el humo subió en espirales negras, el olor era insoportable, una mezcla de grasa y carne podrida, yo la acompañaba rezando como podía, temblando por dentro. Entonces se escuchó un grito, vino desde adentro de la casa, tan fuerte que me paralizó. Era un grito humano, desgarrado, lleno de furia, corrí hacia la puerta, pero mi tía me detuvo. Me dijo que no entrara, que era lo que esa cosa quería. La puerta se cerró sola, y por debajo se coló un humo oscuro y denso, que olía igual que los frascos. De pronto, escuchamos una risa, que provenía de la cerca. Levanté la vista y la vi, la vecina estaba parada del otro lado, con la boca abierta en una sonrisa amplia, observando el fuego, no parecía sorprendida, ni asustada. Tenía los ojos brillantes, y el humo del fuego se arremolinaba hacia ella, como si lo absorbiera. Mi tía tomó un puñado de sal del bolsillo y lo lanzó al aire, la mujer retrocedió un paso, sin dejar de reír, luego se dio media vuelta y desapareció entre la oscuridad. Esa noche no dormimos, nos quedamos junto a la cama de mi madre, pero a medianoche, su respiración se hizo más tranquila, y las manchas en la piel comenzaron a secarse. Amaneció con algo de color en las mejillas. Cuando abrió los ojos, me miró y me dijo que había soñado con mi padre,
que la llamaba desde un lugar lleno de tierra. No quise que siguiera hablando, y mi tía le dio agua bendita y la cubrió con una manta limpia. A la mañana siguiente, la casa vecina estaba vacía, la reja abierta, las ventanas sin cortinas y los frascos colgantes desaparecidos. Nadie en la colonia la volvió a ver. Los vecinos decían que se había ido durante la madrugada, que alguien la recogió en un carro oscuro. Pero nadie vio moverse el portón, ni escuchó motor alguno. Con los días, mi madre mejoró, las heridas cicatrizaron y aunque seguía débil, podía levantarse y caminar despacio por la casa. Mi tía se quedó unas semanas más, limpiando con incienso y agua bendita, dejando ramas de romero en las esquinas. La verdad parecía que el aire volvía a ser respirable. Una tarde, mientras limpiaba el sótano, encontré una caja vieja con fotografías. Eran del tiempo en que mis padres estaban juntos, y en una de ellas aparecían en una fiesta, mi madre con un vestido azul, mi padre con una copa en la mano, pero al fondo, desenfocada, se veía la vecina. Más joven, pero inconfundible. Pregunté a mi tía, y me dijo que aquella mujer había trabajado con mi padre en un taller hace muchos años, pero nadie supo más de ella, después de que mis padres se separaron. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. Comprendí que la vecina no había llegado por casualidad, que conocía nuestra historia desde antes. Quizás su odio venía de mucho tiempo atrás, y mi madre solo había sido el último paso de su venganza. Semanas después, con mi madre estable y la casa libre de olores, decidimos venderla. No quería pasar otra noche ahí, pero el día antes de mudarnos, me quedé sola, barriendo una última vez. La escalera seguía igual, con la madera gastada por los años. Cuando pasé la escoba por el último peldaño, sentí un golpe seco. Algo duro sonó debajo, me agaché y metí la mano entre las rendijas. Toqué una tela húmeda y la saqué con cuidado. Era una bolsa, igual a la primera que había encontrado meses atrás. Estaba fresca, recién atada con hilo rojo. Dentro, al abrirla, encontré mi propio cabello. No sé cuánto tiempo me quedé mirando aquello, pero el aire del cuarto se volvió frío otra vez, y la escalera crujió detrás de mí. No miré hacia arriba, salí al patio, dejé la bolsa sobre la tierra y la quemé. Esa fue la última noche que pasé en esa casa. Al día siguiente nos fuimos con mi madre. Desde entonces, cada vez que escucho pasos en la madera o siento el olor a tierra húmeda, me viene la duda de si realmente me libré de todo, o si lo que aquella mujer empezó, sigue caminando detrás de mí, esperando su turno para terminar el trabajo. Mi abuela murió un jueves al amanecer, mientras dormía. Su cuerpo lo encontraron sentado en la mecedora, con un rosario entre los dedos y una expresión de cansancio más que de paz. Cuando la fuimos a recoger a su casa, mi madre pidió quedarse con el costurero antiguo que tenía en su habitación. Era una caja de madera con compartimentos plegables, llena de agujas, hilos y retazos de tela. Decía que no quería perder lo único que le recordaba su infancia, que ese costurero la había acompañado toda la vida. Nadie se opuso, así que lo trajo con nosotras. Vivíamos en una casa vieja, con paredes resquebrajadas y olor a humedad. La pintura se desprendía en escamas, el techo tenía manchas de agua y las ventanas apenas cerraban. Éramos tres, mi madre, mi hermana y yo. Mi padre había muerto en un accidente hacía ya varios años. La casa pertenecía a unos tíos que nos la habían prestado para vivir, y con el tiempo nos acostumbramos a sus sonidos, la madera crujiendo por el calor, el zumbido de los focos, los pasos que uno creía escuchar cuando el viento golpeaba las tejas. Era un lugar cansado, pero nuestro.
El costurero quedó sobre una mesa, junto a la ventana de la habitación de mi madre. Desde el primer día, se oía el leve golpe de la madera al abrirse y cerrarse sola. Las tapas se movían apenas, como si el calor las expandiera, pero los ruidos eran más frecuentes por las noches. También caían agujas, a veces se escuchaba el tintineo metálico sobre el suelo y al revisar, encontraba una o dos junto al buró, clavadas en el piso. Pensé que era por el uso, que mi madre las dejaba mal colocadas, aunque ella juraba haber cerrado el costurero antes de dormir. Los días pasaron y la noté diferente, se pinchaba los dedos constantemente, tenía pequeñas costras en las yemas, pero lo peor era que no sanaban. Las heridas se abrían otra vez y dejaban manchas de sangre seca en los hilos. Decía que no le dolían, pero a veces veía cómo temblaban sus manos al sostener la aguja. Le sugerí ir al médico, pero se negó, me dijo que eran tonterías, que los años la estaban alcanzando. Pero yo sabía que no era eso, pues mi madre era fuerte, trabajadora, y nunca la vi tan decaída. Una mañana, al entrar a su cuarto, el olor me golpeó de inmediato, un olor agrio, como de ropa mojada guardada demasiado tiempo. Abrí las ventanas, pero no cambió, en la esquina vi un enjambre de moscas, todas sobre el espejo, chocando entre sí. Pensé que algún animal se habría muerto en las paredes, aunque ese olor solo estaba ahí, en la habitación de mi madre. Las moscas se quedaban alrededor del costurero, posadas sobre los hilos y las telas, pero al espantarlas, volvían. A los pocos días, la fiebre comenzó. Mi madre se quejaba de dolores en los brazos y en la espalda, su piel se veía gris, los labios agrietados y el pulso débil. La llevé al hospital, pero los estudios salieron normales, el doctor dijo que era anemia, le recetó vitaminas y descanso. Ella insistía en seguir cosiendo, aunque no tenía pedidos, decía que no podía dejar de hacerlo, que la relajaba. Pasaba horas frente a la máquina, moviendo los pedales, cosiendo trozos de tela sin sentido. Una noche me despertó un ruido metálico. El reloj marcaba las 3:30, y desde mi cama escuché el golpeteo rítmico de la máquina de coser. Me levanté sin hacer ruido y caminé hasta la habitación de mi madre. La puerta estaba entreabierta, por el hueco se filtraba una luz amarilla, asomé la cabeza y vi la máquina encendida, moviéndose sola. El hilo rojo pasaba de un lado a otro, subía y bajaba con precisión, mientras el pedal se accionaba sin que nadie lo tocara. El costurero estaba abierto sobre la mesa, lleno de alfileres, trozos de tela y carretes desenrollados. Me quedé paralizada, sin atreverme a entrar, el aire era denso, con ese mismo olor agrio, mezclado con algo dulce que no reconocí. La máquina se detuvo de golpe, escuché el chasquido de la aguja rompiéndose y un golpe sordo. Corrí hacia ella y encontré a mi madre desvanecida en el suelo, con la mano ensangrentada, tenía una aguja clavada en la palma, y el hilo rojo salía de la máquina y se enredaba en sus dedos. Le limpié la herida, la acosté en la cama y busqué el botiquín. Al pasar junto al costurero, algo me llamó la atención. Entre las telas dobladas, se asomaba una esquina extraña, como de cuero. Lo tomé para retirarlo y sentí la textura húmeda. Era piel, no de animal, sino humana, delgada, cosida con hilo rojo, se extendía entre las telas, unida con puntadas finas. En ese momento escuché un zumbido fuerte, las moscas que se agitaron contra el vidrio del espejo, la verdad la piel parecía respirar. Solté el costurero y lo cerré de golpe, lo llevé hasta la ventana y lo dejé ahí, temblando, sin poder mirar dentro otra vez. Mi madre dormía con la mano sobre el pecho, la respiración lenta y el rostro pálido. No sé cuánto tiempo estuve observándola. Afuera empezó a amanecer y el primer rayo de sol cayó justo sobre el costurero,
que volvió a abrirse solo, dejando ver las telas manchadas y ese hilo rojo que seguía moviéndose apenas, como si alguien invisible continuara cosiendo. Esa fue la primera noche en que supe que algo malo había entrado a nuestra casa. No era una enfermedad ni una coincidencia. Era el costurero de mi abuela, y desde que cruzó la puerta, la casa empezó a pudrirse desde adentro. Mi madre ya no podía levantarse, pasaba el día tendida en la cama, con una fiebre que no cedía y unas manchas negras que le cubrían el pecho y los brazos, como si la piel se hubiera quemado desde dentro. Los doctores no hallaban causa, solo decían que podía ser un virus raro o una reacción alérgica, pero los tratamientos no funcionaban. La fiebre subía cada noche, y su cuerpo se estremecía con escalofríos. El costurero permanecía abierto sobre la mesa, como si nadie lo hubiera tocado, y aún así sus compartimentos cambiaban de lugar cada mañana. Tuve que conseguir otro empleo, además del que ya tenía. Trabajaba en la panadería durante el día y en una farmacia por las noches. Lo hacía para pagar los medicamentos, los análisis y la comida. Dormía muy poco, y mi hermana se quedaba a cuidar a mamá. Le dejaba todo preparado, las pastillas, el termómetro, el agua tibia para los paños. Pero cada vez que volvía, la encontraba más débil. La piel se le desprendía a pedazos y las sábanas quedaban manchadas de un líquido oscuro. En su respiración se escuchaba un zumbido, como si algo se moviera dentro de ella. El costurero no se cerró nunca más. Una mañana, mientras limpiaba, me asomé dentro y vi que no solo había agujas e hilos. Había botones antiguos, mechones de cabello atados con cintas viejas y trozos de ropa que no eran de mi madre. Algunos fragmentos tenían manchas de color marrón y otros estaban cosidos con hilo negro, formando figuras extrañas. Los olores salían mezclados, un perfume dulce, rancio, con fondo de sangre seca. Lo cerré con un golpe, pero al poco tiempo volvió a abrirse solo. Con los días comenzaron a aparecer figuras de tela entre la ropa limpia. Eran pequeñas, del tamaño de la palma de la mano, hechas con retazos y alfileres. Una tenía el nombre de mi madre bordado con hilo rojo, otra, el de mi hermana. Encontré una tercera con el nombre de mi padre, que había muerto hacía casi 10 años. Todas estaban escondidas en lugares distintos, una entre las toallas, otra en una funda de almohada y la última dentro del cajón de la cocina. Sentí un escalofrío cuando las vi. Eran idénticas en forma, pero los rostros bordados eran diferentes, con expresiones torcidas, como si alguien hubiera intentado darles vida. Decidí revisar de nuevo el costurero, aunque me temblaban las manos. Lo abrí despacio, y el olor me golpeó como una pared. Era una mezcla de perfume viejo, humedad y algo metálico, como sangre. Revolví las telas hasta que encontré un sobre, doblado varias veces y tenía la letra de mi abuela. Lo abrí. Era una carta escrita con tinta azul, en la que decía que la unión de la sangre debía mantenerse viva, que cada puntada era una promesa, para que las hijas no se apartaran del destino familiar. Decía también que el hilo rojo unía el cuerpo y el espíritu, y que mientras las costuras permanecieran cerradas, nadie podría romper el lazo. Me costó respirar y sentí que esa carta no hablaba de amor ni de tradición, sino de un pacto. El perro de la casa que teníamos desde hacía años empezó a comportarse raro. No entraba al cuarto de mi madre, se quedaba en la puerta, gimiendo bajo, mirando hacia el costurero con el lomo erizado. Una madrugada lo escuché ladrar sin parar. Cuando bajé, lo encontré muerto junto a la estufa, con la lengua fuera y los ojos abiertos, pero no tenía heridas. Lo enterramos al día siguiente en el patio, cerca del rosal, pero mientras echábamos la última capa de tierra, la pala golpeó algo duro. Pensé que era una piedra, pero al removerlo,
Vi un carrete de hilo negro, nuevo, con la punta del hilo como si acabara de usarse. Lo tiré lejos, aunque el hilo parecía resistirse, enredándose en los dedos. Esa noche soñé con mi abuela. Estaba sentada frente a una mesa cubierta de telas, movía la aguja con precisión, cosiendo algo que no pude distinguir. La lámpara iluminaba el hilo rojo que iba y venía, estirándose en el aire. Su rostro no se veía bien, pero sabía que era ella. De vez en cuando levantaba la mirada y sonreía, sin detener las manos. Quise acercarme, pero el suelo se volvió blando y el hilo se enredaba en mis tobillos, tirando de mí hacia el suelo. Desperté con el corazón acelerado. En mi habitación olía a tela quemada. Me senté en la cama y sentí algo frío bajo los pies. Cuando prendí la luz, vi el costurero abierto en medio del cuarto. El hilo rojo salía de adentro y se extendía por el piso, formando mi nombre con una letra perfecta, como bordado sobre el cemento. Me quedé sin aliento. El hilo temblaba, moviéndose por sí solo, como si alguien lo jalara desde dentro del costurero. Me levanté despacio, con la piel erizada, y caminé hacia la puerta. El hilo se tensó, vibrando, pero al mirar de reojo, noté que uno de los compartimentos del costurero se movía, abriéndose poco a poco. El carrete giraba, dejando correr el hilo, y la aguja se levantó apenas, brillando bajo la luz. Fue solo un instante, pero vi la sombra de una mano, delgada y arrugada, moviéndose dentro, cosiendo en el aire. Cerré la puerta y salí del cuarto. Dormí en el sofá esa noche, o lo intenté. En el silencio de la madrugada, escuché el ruido de la máquina de coser encendiéndose sola otra vez. El pedal se movía con un ritmo lento y en el aire se oía el sonido del hilo al tensarse. No fui capaz de entrar, me esperé hasta el amanecer, con la sensación de que el costurero ya no era un objeto, sino una boca abierta que cosía algo que aún no había terminado. Cuando vi que mi madre empeoraba, entendí que ya no podía enfrentar aquello sola. Recordé que mi tía paterna aún vivía en el pueblo, donde crecieron mis padres, así que la llamé. Le conté lo del costurero, las figuras, los hilos y la carta de mi abuela. No se sorprendió, solo me pidió que no tocara nada hasta que llegara. Tardó 2 días en venir, y cuando entró a la casa, miró alrededor sin quitarse el abrigo, como si reconociera algo en el aire. Se acercó a la habitación de mi madre, la observó de lejos y dijo con voz seca que lo que tenía no era una enfermedad médica, sino una atadura, un pacto con el diablo. Me explicó que mi abuela practicaba brujería con costuras, que en cada hilo guardaba un vínculo de sangre. Decía que sus bordados no eran decoración, sino una forma de mantener unida a la familia a la fuerza. Que cada generación heredaba algo, una carga invisible. La tía me contó que cuando mi padre era niño, también enfermaba cada vez que mi abuela cosía por las noches. Dijo que el costurero era el corazón de todo, y mientras existiera, la familia no tendría paz. Me dio instrucciones claras, debía destruirlo sin mirar lo que había dentro, porque si lo veía, la conexión se reactivaría, y me advirtió que al hacerlo, algo podría resistirse, pero que debía continuar hasta que el fuego lo consumiera. Su voz era firme, como si lo hubiera hecho antes. Esa noche preparé una fogata en el patio trasero. Mi tía rezaba en voz baja, con un crucifijo en la mano. Llevé el costurero envuelto en una sábana y lo puse frente al fuego. No quería abrirlo, pero algo dentro vibraba, un golpeteo leve, como si alguien tocara desde adentro, así que me armé de valor y levanté la tapa. El olor me golpeó al instante, no había telas ni agujas, solo trozos húmedos y oscuros. Vi mechones de cabello, uñas y una mancha de sangre fresca que aún brillaba.
Entre los compartimentos se distinguían pedazos de piel arrugada, como si pertenecieran a mi madre. Sentí un impulso de gritar, pero no pude. Mi tía me arrebató la tapa y me ordenó lanzarlo al fuego. Yo obedecí. Las llamas subieron rápido, con un resplandor rojizo. El humo se volvió espeso, y del interior salió un gemido bajo que fue creciendo hasta convertirse en un grito. Dentro de la casa, mi madre empezó a gritar también, con las mismas palabras: me jala, me jala. Corrí hacia su cuarto, pero mi tía me detuvo del brazo, dijo que no entrara, que eso era lo que el costurero quería. Volví a mirar el fuego, las llamas se habían vuelto negras, y el aire parecía doblarse a su alrededor. El viento sopló tan fuerte, que pensé que se apagaría, pero de pronto todo se detuvo. El fuego desapareció, dejando solo cenizas y el olor a madera quemada. El silencio fue absoluto, y un momento después, el llanto de mi madre rompió la quietud. Corrí a verla, estaba sentada, temblando y empapada en sudor. Las manchas del cuerpo se habían secado y el color había vuelto a su rostro. Me miró confundida, sin recordar lo que había pasado. Esa noche dormimos juntas. La verdad, la casa se sentía más liviana, como si hubiera soltado algo que la oprimía desde hacía años. Al amanecer, cuando mi tía se despidió, me pidió que limpiara todo y no guardara nada del costurero, ni un alfiler, ni un hilo. Dijo que las costuras de mi abuela habían terminado, pero que el peligro siempre regresaba si uno conservaba algún resto. Pasé todo el día limpiando, sacudí las cortinas, lavé las sábanas, abrí las ventanas, pero cuando barría el cuarto de mi madre, algo brilló bajo la cama. Era una aguja dorada, diferente a las demás, tenía un hilo rojo enredado, que se movía apenas, como si respirara. Lo recogí con una servilleta y lo guardé en una caja de metal. No quise tirarlo al fuego, temiendo que algo más se despertara. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Mi madre volvió a caminar, a cocinar y a hablar con normalidad. El olor a podredumbre desapareció, y la casa, aunque vieja, parecía limpia de nuevo. Mi hermana retomó la escuela, y yo pude dejar uno de los trabajos, pues pensé que todo había terminado. Cuando llegó el momento de mudarnos, empecé a empacar nuestras cosas, guardaba la ropa, los platos y los documentos en cajas. En el último momento, mientras acomodaba mis pertenencias en una maleta, encontré una caja pequeña de madera. No era mía, pero la abrí, y dentro estaba una pieza del costurero, la tapa, con mi nombre grabado por dentro, en la misma caligrafía que la carta de mi abuela. El aire se volvió helado. En el borde de la tapa había una gota de cera seca y una marca de hilo rojo que se extendía por la madera. La sostuve sin poder moverme y sentí un leve tirón en el cabello, como si alguien invisible me lo sujetara desde atrás. En ese instante, supe que no lo había destruido por completo, que una parte había quedado conmigo. Cerré la caja, la envolví en una bolsa negra y la enterré lejos, al fondo del terreno. Desde entonces, cada tanto sueño con mi abuela. En el sueño está sentada frente a una mesa, moviendo las manos sobre algo que no alcanzo a ver. Escucho el sonido de una aguja pasando por tela y al despertar, siempre encuentro un hilo rojo sobre la almohada. Lo recojo y lo tiro al cesto, pero a la mañana siguiente, otro aparece. Nunca más abrí una caja de costura, y cada vez que veo una aguja, siento que de algún modo, mi abuela sigue cosiendo desde donde esté, asegurándose de que la unión de la sangre no se rompa. Hace algunos años, mi madre enfermó de gravedad, pues le habían detectado cáncer y le habían diagnosticado un tipo muy agresivo. Fue algo extraño, de pronto cayó enferma, no podíamos entender lo que estaba pasando.
En esa época mi mamá ya tenía 6 años separada de mi papá, vivíamos con ella en un pequeño departamento, con los gatos que al final de cuentas no se quiso llevar mi padre con él, aunque él los adoptó. Eran 2 gatos, uno negro y otro blanco. Toxi se llamaba el gato negro, le pusimos Cami al gato blanco, eran muy lindos y unidos. El único detalle con ellos era que siempre habían sido muy agresivos con mi mamá, y no les gustaba que ella los agarrara, así que solo mi hermana y yo pudimos hacernos cargo de ellos. Una mañana, desayunábamos como de costumbre, cuando mi mamá fue mordida por uno de los gatos. El más grande, Toxi, le encajó los dientes en el estómago y comenzó a sangrar. Nos fuimos al hospital muy asustadas, no entendíamos qué le pasaba a ese gato, pues de pronto se le había lanzado a mi mamá. Ella me amenazó con llegar a la casa y tirar al gato en el primer lote baldío que se encontrara, pues sentía mucho dolor por la mordida. Yo no era muy cercana a los gatos, pero mi hermana Clara sí, y lloraba porque no le hicieran nada al gato, pues decía que era su mejor amigo. Estábamos en plena discusión sobre el destino del gato, cuando el doctor llamó a mi madre al consultorio. Nunca imaginamos que el gato, de alguna forma, le salvaría la vida a nuestra mamá con ese ataque. A veces me han dicho o he leído que los animales sienten cosas o las ven y que por eso pueden actuar extraño para alertarnos. Tras un rato en la consulta, regresó mi mamá. Tenía unas gasas en el estómago, con una cinta para sostenerlas. Nos dijo que se iba a quedar a hacerse algunas pruebas. Así fue que la ingresaron y a los 2 días supimos que tenía cáncer de intestino. Como les dije, todo fue muy rápido. De pronto mi mamá estaba yendo a las quimioterapias, tomando medicamentos y vomitando diario. Comenzamos a ver cómo el carácter de Toxi cambiaba. Ahora era más huraño, vivía a la defensiva con nosotras, pero el gato estaba obsesionado con mi mamá. Pasó de ignorarla por completo a estar tras de ella siempre, la seguía a todas partes, la acompañaba en la cama, se acurrucaba afuera del baño, esperando verla salir. Yo siempre vi que los gatos, Toxi y Cami, jamás habían sido apegados a mi mamá. Ella los aceptó solo porque a mi papá le encantaban los gatos. Tomamos la decisión de conservar a los gatos. Después de esa gran mordida, mi mamá insistía que ese gato le había salvado la vida, pues de otra forma no se hubiera enterado del tumor que estaba creciendo en su intestino delgado. Los días pasaban y todo era un caos. Nunca me imaginé que las cosas pudieran empeorar, pero lo hicieron. Primero nos tuvimos que mudar a un lugar más barato. Mi mamá perdió su trabajo, luego mis abuelos dejaron de apoyarla por problemas económicos de ellos. Nos quedamos solas, apoyando a mi mamá como podíamos y sin mucho dinero. Yo me metí a trabajar a una papelería, pues por ser menor de edad, no podía conseguir un mejor trabajo para sostenernos económicamente. El trabajo más pesado lo llevó Clara. Ella cuidaba de mi mamá todo el tiempo. Comenzó a faltar mucho a la secundaria, pero no nos arrepentíamos de nada, pues teníamos que ser fuertes. Ninguna de las 3 nos quejábamos de lo que estaba pasando, lo soportábamos, y contrario a todo lo que pensábamos, mi papá comenzó a apoyarnos, nos pasaba una pensión decente para poder completar los gastos. Además ayudó a mi mamá a continuar con su servicio médico. Las cosas iban bien, a pesar de que todo estaba mal. Mi papá también nos visitaba, miraba cómo vivíamos y cómo estaba mi mamá. Al final, yo creo que estaba preocupado por lo que estábamos pasando. El problema era Tamara, su novia. Ella era una mujer escandalosa y afectada, nada le parecía bien. Era de esas mujeres a las que se les dice que hasta lo que no comen les hace daño. Era una neurótica y celosa de lo peor,
incluso llegó a ir a la casa a acompañar a mi papá, a verificar que solo viniera a visitarnos rápido y no pasara tiempo con mi mamá. Lo mejor de todo es que los gatos eran terribles con esa mujer, siempre la arañaban o le hacían algo cuando venía con mi papá. Mi madre no tenía ganas de luchas gratuitas, así que ella permanecía agradecida con lo que su exesposo hacía para ayudarnos, sin prestarle mucha atención a Tamara. Después de todo, a ella la conoció después del divorcio, o eso fue lo que creíamos, hasta que nos enteramos de la verdad. En fin, las cosas estaban en relativa calma cuando comenzamos a experimentar una serie de problemas inusuales, cosas raras a las que no les teníamos explicación, y el día que ya les pusimos atención, fue un fin de semana largo. Por las festividades no iría a trabajar jueves, viernes, sábado y domingo. Mientras que Clara tampoco iría a la escuela, estábamos las tres en la casa y estábamos viendo la televisión. Ya entrada la noche, con las luces apagadas, yo estaba en el sillón pequeño acostada. Mis pies salían de un costado y sentí un frío inusual. Lo único que hice fue jalar una cobija que traía Clara, y entonces comenzamos a forcejear, jugando con ella. Mi mamá estaba fingiendo molestia, nos regañaba de broma y nos reíamos. De pronto un chiflón de aire llegó hasta nosotras y tiró una caja que estaba arriba de la tele. El aire venía de la cocina, pero no entendíamos cómo o de dónde salió ese aire, pues en la cocina no había ventanas, la puerta del patio estaba cerrada. Me paré a verificar, pero de nuevo un aire helado vino de la cocina y me hizo tener escalofríos por todo el cuerpo. Mi mamá me dijo que revisara bien la puerta, que quizás la habíamos dejado abierta sin querer. Cuando me acerqué a la cocina, efectivamente vi la puerta entreabierta, por ahí estaba entrando ese frío tan horrible. Me acerqué a la puerta y cuando la quise cerrar, algo que estaba atorado debajo de ella, no me dejaba moverla. Di varios jalones y empujones para poder cerrarla, pero siempre se atoraba en la parte de abajo. Como estaba muy oscuro, tuve que prender la luz. Entonces, cuando me giré para ir a cerrar la puerta, vi que estaba Cami, como atorado en la puerta. Cuando me acerqué a él, para quitarlo de ahí, sentí sus patas rígidas, di un salto hacia atrás y le grité a mi mamá, y ella vino corriendo a revisar lo que pasaba. Cuando movió al gato, comprobó que estaba muerto, pero el miedo se apoderó de mí, cuando vi el hocico del gato lleno de hormigas y le salían de todas partes. Mi mamá agarró una caja de zapatos y lo metió ahí. No dijimos nada, pero las tres vimos como la silueta del gato quedó pintada en el suelo. Era inusual, no hubo señales de que el gatito estuviera enfermo, tampoco había salido de la casa, siempre los teníamos con nosotras en la casa. Revisamos los jabones, las medicinas o cualquier cosa que se pudiera comer por accidente, pero no había indicios de nada. Al parecer había muerto de repente de forma natural, o algo así, pero no podía ignorar cómo lo vi lleno de hormigas. Toxi se quedó solo, y ahora era mucho más cercano a mi mamá. Había ratos en los que subía por su espalda, para colocarse en sus hombros y ver lo que estaba haciendo. El gato también le lloraba todo el tiempo, pero especialmente le lloraba en la madrugada. Se ponía sobre de ella y comenzaba a maullar de una forma muy espeluznante. Comenzó a erizarse, a ponerse violento de la nada, quería atacar la ventana del cuarto de mi mamá, o arañaba alguna pared. También maullaba en la puerta de la cocina, ahí donde había aparecido muerto su compañero Cami. Un día se lanzó por la ventana. Dice mi mamá que parecía perseguir un pájaro, pero que no había visto bien lo que era. Afortunadamente no se quebró nada, pero cada vez más seguido se lanzaba a las cosas más raras. A veces se arrojaba a la puerta de la entrada o a las cortinas del cuarto de mi mamá. También llegó a tirarle la comida de las manos a mi mamá, para luego dejarla en su arenero.
Las cosas seguían poniéndose raras, y no solo por el gato. Por las noches comenzamos a escuchar que revolvían los trastes de la tarja. Primero pensé que era mi mamá o Clara, buscando un vaso para tomar agua en la noche, pero cuando me levanté a pedirles un vaso para mí también, no había nadie. Solo vi como de la nada, se cayó la caja con cereal que estaba sobre el refrigerador. En ese momento no imaginé nada raro, pues a veces se caen las cosas. Miré a todos lados revisando si se colaba el aire por algún lado, o si al gato se le había ocurrido romper cosas, pero Toxi no estaba por ahí, solo yo, y me imaginé que solo estaba alucinando cosas. Así que me fui a dormir, sin ponerle mucha atención al asunto. El problema fue a la noche siguiente, de nuevo escuché el ruido en la cocina y me paré a revisar. Desde mi cama yo escuchaba cómo chocaban los trastes, cómo se movían, como si los estuvieran quebrando todos. No despertaba el sonido a mi hermana, ni escuché a mi mamá pararse a ver lo que pasaba, así que tenía que ir a ver qué ocurría. Llegué a la cocina rápido, prendí la luz y miré todo, pero no había nada fuera de lugar. Se me hizo raro. Entonces el cereal se cayó de nuevo, fui a recogerlo, lo puse en su lugar y se volvió a caer. Así pasó de nuevo, se cayó y lo volví a poner en su lugar. Después una a una, se cayeron las cosas que estaban sobre el refrigerador. Había unas galletas, un trapo y un florero de vidrio, que se quebró en pedazos al tocar el suelo. Me comenzó a dar mucho miedo y miré a mi alrededor. Todo se veía normal, pero yo sentía como si alguien me estuviera viendo. Esa sensación en la espalda de frío, de escalofríos que te paralizan. Pensé que solo me estaba mentalizando para mal, así que decidí levantar los pedazos del florero e irme a dormir lo más pronto posible. Pero cuando fui a abrir la puerta del patio, para tomar la escoba y el recogedor, vi algo negro en el suelo que se movía. Me acerqué a mirarlo bien, abrí por completo la puerta y pude ver la silueta, donde murió Cami, completamente llena de gusanos. Fue tanto el asco o el miedo, que solté un grito muy fuerte. Mi mamá bajó corriendo a ver lo que me pasaba. Entonces ambas vimos aquella escena imposible, sacada de un cuento de terror. Aquellos gusanos blancos, gordos y asquerosos, se retorcían en la zona donde se veía la sombra del cadáver del gato. Mi mamá me dijo que lo más probable es que el gato dejara rastro de su aroma o algo, que por eso los animales se reunirían ahí. Me aseguró que lavándolo con un poco de cloro, se iba a quitar aquella sombra, así como los gusanos, pero no fue así. Toda la semana estuvo lavando el piso, pero la sombra no desaparecía. Usó de todo, pero comenzaron a entrar gusanos a la casa. A la que le fue peor, fue a mi hermana, pues una noche abrió la puerta del patio para ir por una toalla, que estaba tendida afuera, y le cayeron los gusanos que estaban en el marco de la puerta, en la parte de arriba. Luego un aroma a animal muerto llegaba a nosotras desde el patio, pero no encontrábamos qué despedía ese olor. También vimos como la puerta del patio siempre amanecía manchada del vidrio que tenía. Eran como puntitos negros, de humedad, pero tampoco supimos cómo era posible que eso sucediera o por qué. Todo se estaba poniendo muy raro. Pararon los sonidos de los trastes chocando o quebrándose, pero la sensación de que algo nos veía nos ocurría a las 3. Unas 2 o 3 semanas después, la salud de mi mamá empeoró. Ella estaba internada, porque comenzó a verse amarilla de la piel y los ojos. En ese momento pensábamos lo peor, así que mi papá tuvo que venir a ayudarnos con el papeleo del hospital, pues como éramos menores de edad, él se encargaba de todo. También se quedaba a dormir con nosotras para cuidarnos. Entonces nos dimos cuenta que Toxi, el que era su gato, ya no toleraba a su anterior dueño. Le arañaba, se ponía agresivo, también llegó a llorar de una manera amenazante.
cuando lo veía entrar al cuarto de mi mamá. En medio de todo el estrés por la posible muerte de mi mamá, se complicó más la situación, porque Tamara le dijo a mi papá que tenía que dedicarse a cuidarla, porque estaba embarazada. Nosotras no teníamos nada en contra de ella, así que mi papá sugirió que platicáramos las tres, para estar en buenos términos, así podríamos convivir con nuestro futuro hermano. Ella se puso como loca, al escuchar la sugerencia de mi padre, comenzó a gritarle, rompía cosas, le decía que no podía seguir ayudando a mi mamá. Decía que nosotras estábamos haciendo un plan para separarlos y que ahora con su embarazo, estábamos celosas, que temía que le hiciéramos algo. Hasta la fecha no entiendo qué le pasó a esa señora en la mente, estaba como poseída, comenzó a maldecir a mi pobre mamá, y Clara no se aguantó los insultos, le comenzó a contestar en un arranque de ira, porque mi papá le dijo que no podía abandonarnos. Tamara se fue sobre mi hermana Clara y le arañó la cara de una cachetada, y ella le contestó mordiéndola. Se armó una pelea, que terminó mal. Mi papá decidió ayudarnos de lejos una temporada, mandó a una enfermera a que cuidara de mi madre, también nos mandaba dinero con ella, pero dejamos de verlo. Lo más raro es que seguido veíamos el carro de Tamara afuera de la casa, siempre me imaginé que era porque vigilaba que mi papá no regresara a vernos. Pero un día, Susi, la enfermera que nos ayudaba, nos dijo que vio como una mujer vertía tierra afuera, en nuestra entrada. Comencé a buscar en internet, pues algo no me cuadraba. Tamara estaba haciendo algo y yo tenía que averiguar qué. Estuve buscando por horas, y lo único que encontraba era brujería, pues al parecer ella estaba vertiendo tierra de panteón en la puerta para matar a mi mamá. Yo estaba aterrada, así que como pude, para no sonar loca, les dije a mi hermana, a mi mamá y a Susi, lo que había encontrado en internet. La única que no creyó ni media palabra fue mi madre. Me decía que estaba muy afectada por su enfermedad, pero que eso no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, que esas cosas no existían, y me dijo que rezara por Tamara, por nosotras, que Dios nos iba a ayudar. No era necesario pensar en más. Si estaba pasando algo así, mi mamá no iba a creerlo. Lo único que hice fue vigilar la casa, y entonces comencé a ver las cosas que Tamara dejaba en la entrada. Lo que arrojaba eran cosas como tierra, vi algo aceitoso de color negro, incluso vi marcas, números y símbolos en la tierra, pero nunca vi a Tamara. Pensaba que lo mejor era esperar, y en una oportunidad, decirle a mi papá lo que Susi había visto, sin alarmarlo por las cosas que comencé a ver afuera de la casa. Nada se calmó, esa especie de maldición estaba haciendo efecto o todo era una gran coincidencia. Comenzaron a salir muchas cucarachas grandes del bajante del lavamanos, también se rompían cosas muy seguido, como el tubo del agua de la regadera, siempre se abría o goteaba. También seguido amanecían las llaves del gas abiertas, vivíamos asustadas de provocar una explosión sin querer, y en medio de ese caos, mi mamá parecía agonizar, pues ya no se paraba de la cama. Le pusieron una bolsa en el estómago porque le quitaron gran parte del intestino. Ella estaba sufriendo mucho y el gato se la vivía debajo de su cama, todo el tiempo quería estar con ella. El doctor nos dijo que teníamos que deshacernos de Toxi, pues podría causarle una infección a mi mamá. Entonces comenzamos a buscarle una casa. Mi papá llegó esa tarde a traernos mandado, nos dijo que él se lo llevaría, que no importaba si Tamara quería o no, él nos iba a ayudar. Estábamos buscando la transportadora para gatos, para meterlo ahí, cuando escuchamos un ruido de cosas quebrándose. Corrimos al cuarto de mi mamá y la vimos tirada en el suelo, afuera del baño. El gato estaba sobre de ella, estaba como loco, sacaba las uñas, se erizaba.
miraba a un rincón del baño y maullaba muy fuerte, como amenazante. Lo peor es que no sabíamos a qué estaba intentando atacar, pero jamás se bajaba de mi madre, permanecía a su alrededor protegiéndola. Fue imposible tomar al gato y sacarlo de la casa. Mi mamá se recuperaba del desmayo, pero sin ir al hospital porque no quiso ir. Toxi estaba debajo de la cama maullando, no paraba desde hacía rato, eran como gritos de locura, y no podíamos callarlo con nada. Esa noche no comió, tampoco al día siguiente bajó a hacerlo, incluso le llevamos agua, pero no salía de debajo de la cama. Pensamos que tendríamos que mover la cama para sacarlo. Por la tarde, cuando regresé de trabajar, acostamos a mi mamá en el sillón de la sala y comenzamos a mover todas las cosas del cuarto. Para levantar la cama, nos estaba ayudando Susi antes de irse a descansar. La idea era arrinconar al gato, lanzarle una toalla, para luego meterlo en la transportadora, y así se lo llevaríamos a mi papá. Habíamos terminado de mover algunas cosas, sacamos el colchón, movimos la mesita de noche, y cuando nos pusimos de lado a lado de la cama para levantar la base, vimos una enorme mancha negra en el piso, justo del lado donde mi mamá dormía. Susi se persignó, nos dijo que eso no era normal, no vimos a Toxi, no supimos en qué momento salió de debajo de la cama, lo estábamos buscando entre las cosas del cuarto, cuando Susi nos dijo que parecía una cara, la mancha en el suelo. Mi hermana y yo nos cubrimos la cara, al ver que sí parecía una cara, una de un hombre viejo, y en ese momento escuchamos gritar a mi mamá. Fuimos con ella y vimos cómo estaba parada en la puerta del patio, la vimos temblando, también lloraba, todas vimos cómo Toxi estaba decapitado, tirado en el suelo. Después de eso, mi mamá tomó nuestras cosas y fuimos a casa de mis abuelos a rogarles que nos ayudaran. Yo no estaba de acuerdo en irme con ellos, pero me dio mucho alivio ver que mi abuela estaba muy enojada, diciéndole que iba a ayudarnos, pues esa bruja no iba a matar a su hija. No entiendo, hasta la fecha, cómo una mujer tan religiosa como mi abuela cree en la brujería. Incluso era la que menos imaginaba que me iba a creer, cuando les conté a todos lo que veía, en la puerta de la entrada de la casa. Entonces ella me explicó con detalles cómo funcionaba la brujería, lo que significaba la tierra negra en nuestra puerta, también los números y símbolos en la tierra. Al parecer mi madre tenía un trabajo de muerte que Tamara estaba haciendo para quitarla del camino, porque quería a mi papá para ella sola. Esa mujer definitivamente estaba loca de celos, estaba paranoica pensando que mi papá podría quedarse de nuevo con mi mamá por estar enferma, así que quiso hacer de todo para lograr deshacerse de mi mamá. Afortunadamente las cosas mejoraron. Al ir a vivir con mis abuelos, mi abuela María estaba convencida de que entonces el divorcio de mi mamá había sido causado por aquella bruja. Así fue que la perdonó, pero tuvimos que soportar a la abuela muchos años, lo que ella quería hacer, lo que ordenaba. No fue sencillo, pero al parecer, en el mundo de la brujería se puede combatir fuego con fuego. No eran cosas que me decían, yo tuve que espiar para poder enterarme un poco de lo que pasó. Al parecer mi abuela contrató a alguien para contrarrestar lo que estaba haciendo Tamara. Mi mamá mejoró, aunque quedó con secuelas por la enfermedad, pero la veo feliz, tranquila e incluso trabaja en lo que le gusta hacer. Ya no pregunto nada, es mejor dejar las cosas así. Solo por curiosidad he leído sobre hechicería, amarres y brujos, es algo que no logro entender. Incluso me compré un perro porque ahora me dan mucho miedo los gatos, pues he leído que ellos son portales al otro mundo. Relatos anónimos.